esta es una enzima alostésica que, espere. Es una enzima alostésica que, como forma del ciclo de los nucleótidos de purina, esta que cataliza la examinación de AMP en 5' AMP, pero usted estaba hablando de que cuál era la función de esta enzima. Según lo que estuve leyendo, que dice que su función fisiológica es el momento en el cual el aporte local de oxígeno es insuficiente para mantener la síntesis del ATP a través de la... No sé si me escuchó, es que tengo mala la... Estoy escuchando más o menos. Entonces ellos catalizan la reacción en donde se sintetiza ATP a partir de 2 ADP. ¿Verdad? Entonces suma 2 más 2 y te da 3 y 1. Suma 2 ADP y intercambias el grupo fosfato y al final tenés un ATP y un adenosín monofosfato. Así es, ¿verdad? Eduardo. Dígame. Así era lo que dije. Sí. Entonces, esta es una vía alterna que es propia de músculo, no la estudiamos, pero ya sabemos que esta enzima existe y su deficiencia va a producir intolerancia al ejercicio. Ahora, ¿quién me quiere hablar de la última etiología, de que está en el artículo? Calma, Eduardo, que vamos a ver si alguien más se anima. Rachel, dígame. Después Marcelo. Bueno, o sea, no había leído esta alteración de la cadena respiratoria y va a tener 5 complejos enzimáticos. Entonces vamos a tener el complejo 1, el 2, el 4 y el 5. Y igualmente vamos a tener lo que va a ser el ADN nuclear y el mitocondrial. Entonces, esto lo que iban a hacer era a codificar los complejos, nada más que el nuclear solo iba a codificar el complejo 2, en el cual también se encontraba el complejo PUG, según habíamos visto en la clase anterior. Entonces, y el mitocondrial se iba a encargar de codificar las subunidades de los demás complejos. Entonces, acá también vamos a encontrar algunos síntomas parecidos a las demás enfermedades, pero raramente se daba lo que era la mioglobinuria. Y pues también salía algo en el documento que usted envió, que era lo de la enfermedad multisémica, que era donde solamente estaba dañado un tejido. Entonces ahí normalmente era el sistema osteomuscular produciendo los síntomas como mialgia, la intolerancia al ejercicio y pues eso. Ok, entonces tenemos un daño directo a la cadena respiratoria mitocondrial. A ver, Jennifer, no le he escuchado mucho. Que es Denise, ¿verdad? Denise, ¿está por ahí? ¿Va a participar? ¿No va a participar? Denise. Bueno, Brisa. ¿Puedo aportar algo, doctora? Díganos. Según lo que estuvo hablando Rachel, yo leí que había cuando hay presencia de mioglobinuria, se ha asociado a un déficit de la coenzima Q10, que está asociada a la patología cerebral, que puede dar convulsiones, ataxia o retraso mental, y que en estos casos la biopsia lo que va a mostrar son como fibras rojas rasgadas,
gotas lipídicas y un déficit del complejo 316, fue lo que más o menos así leí. Y que dice que, bueno, que así aparece que y es una queja frecuente de los pacientes con trastorno de la cadena respiratoria mitocondrial y que dice que a veces puede estar enmascarada por otro. Se escucha un poquito cortado, ahora sí, Eduardo. Entonces, en la deficiencia del complejo Q puede ser una causa de enfermedades mitocondriales, ¿verdad? Stephanie, ¿qué iba a aportar usted y después Marcelo? Yo lo que iba a aportar era la función de la CRM, que su función primordial tenemos que producir energía. Al sintetizar lo que es el complejo 5, el ATP es necesario para cubrir lo que son las demandas celulares. Según lo que nosotros vimos en el seminario de ciclo de Krebs y respiración celular y fosforilación oxidativa, ¿cuál es otro nombre para el complejo 5? ATP sintasa, profesora. Bueno, pero era la participación de la Stephanie. ¿Quién habló? Lo siento, Brisa. Exacto, es la ATP sintasa. A ver, Brisa, quedémonos con usted entonces. ¿Cuáles son los complejos que bombean protones y que por ende van a dar síntomas más severos? Complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Correcto. Y la otra fue Stephanie. Marcelo. A mí me pareció muy interesante que en el artículo hablaba sobre una subunidad del complejo 1 que se miraba alterada por parte de un genoma mitocondrial paterno, que decía que en el resto del cuerpo, de manera, en las mitocondrias, el ADN mitocondrial materno no daba ninguna fallo, por así decirlo, en lo que era la síntesis de una subunidad del complejo, pero el paterno sí, entonces se asociaba como una mutación somática respecto al genoma mitocondrial paterno. Y también el uso de ambos medicamentos, de unos medicamentos, no recuerdo muy bien los nombres, que mostraban como, por así decirlo, una disociación al final mostraban una disociación, un efecto que permitía que no se diera una funcionalidad correcta de los complejos, exactamente creo que era el 4. Mostraba como por así decirlo, deterioro, porque no permitía que una molécula llamada farnesilo eh, permitiera esa asociación por su lipofilia, recuerdo que era así, por su lipofilia, para que el COX y otra subunidad permitieran este plegamiento bien de lo que era el complejo y por ende no había una funcionalidad y no se daba muy bien lo que era la cadena respiratoria. Entonces, afectaciones del complejo 4 son como que un poco más severas, ¿verdad, Marcelo? Sí, No, perdón, pero del complejo 1. Bueno, es que sí, del complejo 1 sí, pero las más comunes que se miraban era el 3, porque ella afectaba, por así decirlo, en sí a ella y también parcialmente se afectaban otras, pero no tanto. Cuando afectaba la 1, decía al principio que afectaba solo a ella misma, por así decirlo, pero al final afecta directamente a casi todas, en realidad. Sí. La mitocondria es una organela maravillosa que tiene la capacidad de producir sus propias enzimas y proteínas porque tiene su propio ADN, pero obviamente este va a ser bastante susceptible a las lesiones y pues al detener la cadena respiratoria por completo, Vivian, ¿qué tipo de ejercicio toleran estos pacientes? Disculpe, ¿cómo dijo? Al tener detenida la cadena respiratoria, ¿qué tipo de ejercicio toleran estos pacientes? Pues supongo que no los ejercicios difíciles, así intensos, no,
pero como por ejemplo caminar en una calle desnivelada, pues se puede dar sin problema, no sé la verdad. Jason, ¿qué tipo de ejercicio toleran o no toleran estos pacientes? No sé realmente. Según lo que estamos hablando y lo que está afectado. O sea, no tenés cadena respiratoria en las mitocondrias de estos pacientes o está deficiente. Entonces ejercicio intenso. Quiero escuchar a Jessica, Marenco. A ver, guerra de hermanos. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con su hermano o no está de acuerdo? Jessica Marenco. Sí, doctora. La misma pregunta. Doc, Es lo del... Doc, Ajá. usted dijo que por la falla de las cadenas y todo eso, entonces él no puede realizar ningún ejercicio. Así es, Jason. ¿Opinas lo mismo, verdad, Marcelo? Sí, era eso. Al principio del artículo decía que no se da en ningún caso de mioglobinuria y que porque en realidad la enfermedad es limitada exactamente a cualquier tipo de ejercicio. O sea, si no. Hacer cualquier ejercicio, tu paciente se pone, no puede hacerlo, no puede contraer, es completamente una persona sedentaria, es la única que podría. Obviamente, muchas personas no se dan cuenta que tienen intolerancia al ejercicio porque no hacen ejercicio. Las manifestaciones clínicas van a ser únicamente cuando estás haciendo ejercicio. Pero pues si es una persona sedentaria nunca se va a dar cuenta si tiene la patología. Ahora ya para terminar quisiera escuchar a Jennifer Guevara, Jessica Marenco. Investigaron qué fármacos nos pueden afectar la cadena respiratoria. Tienen la palabra Denise Guevara y Jessica Marenco. Si no hablan, vamos a darle la oportunidad a alguien más. 10, 9, 8, 7. No serían como los antibióticos. Como por ejemplo, uno de los grupos es de la cloranfenicol, creo yo que se llama uno de los fármacos. El otro es el linezolid. Linezolid creo yo que así es. Y la eritromicina. Principalmente antibiótico. Muy bien, Denise. Micrófono abierto. Alguien que haya investigado otro tipo de medicamento que utilice. Ania, ¿quién va a hablar? ¿Jocelyn o Brisa? Jocelyn. El linezoilid, que se asocia a la toxicidad multisistémica, que este causa daño uniéndose a las subunidades 23S del ribosoma, impidiendo la unión del 30S y del 50S. El linezoil se ha visto asociado a hiperlactemia, si no me equivoco. Ajá, ¿por qué hay hiperlactemia? Quisiera saber si sabe lo que es el 50S, el 30S. ¿O por qué se da la toxicidad sistémica? Ya tocaron un punto muy interesante. Bueno, porque ella causa como un bloqueo en el paso final de la cadena de transporte de electrones. ¿Y eso tiene como consecuencia? Se verá reducida la producción de ATP. Ok, entonces.
Y la glucólisis compensatoria elevará el nivel de piruvato, Y nos va a dar a la mismo glucólisis. que será convertida en el lactato, ¿no? La vía anaerobia. Muy bien. Entonces, por eso el paciente tiene hiperlactatemia. Entonces, es un fármaco tóxico, ¿no? Igualmente, esos antibióticos. Otro fármaco que no sea ni sinoil o el antibiótico. El cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico, ya lo dijeron. Ah, ok. Marcelo. Después Dijo Vivian. que no fueran antibióticos o que fueran antibióticos. Que no fuera antibiótico. Que no fueran antibióticos. Bueno, yo leí de unos que salían en el libro, que los clasificaba el libro como venenos que inhiben la cadena respiratoria. Estaba el barbitúrico, que creo que no era antibiótico, porque en ningún lado lo encontré como antibiótico, pero sí lo clasificaban como medicamento, que lo que hacía es que inhibía el paso de lo que era el centro de hierro y azufre hacia el sitio o el centro Q, que era ya para el paso hacia el complejo 2. En el complejo 1 ya hacía la afectación. Correcto, entonces los barbitúricos. Y también hay un veneno muy famoso llamado arsénico, que también pues son altamente, ¿cómo les digo?, tóxicos. Ahora, los antibióticos tienen ese mecanismo de acción porque su propósito es matar las bacterias. Las matas dejándolas sin energía porque bloqueas principalmente la cadena respiratoria de las bacterias. Pero obviamente va a generar efectos adversos y muchos de esos medicamentos están contraindicados en embarazadas y en niños, ¿verdad? Por la toxicidad que producen. Muy bien, Dani, hablaste poco. Jessica Marenco también. Terminamos el seminario. No sé si tienen alguna pregunta sobre el... Yo tengo una pregunta. Bueno, ahí en el artículo mencionó 2 veces, en 2 de las deficiencias, la prueba isquémica, y en una la mencionó en el brazo. ¿Cómo sería esa prueba? La prueba isquémica, ¿no la investigaron? Eso es bonito de saber. Leí algo, pero como que no le entendí mucho, entonces por eso quería preguntarle. Vamos a ver. Doctora, Ajá. en esa prueba isquémica, son lo que yo leí, es que se basaba en que había un aumento de la creatinasa sérica durante el ejercicio iba a estar reducido la concentración de ion amonio. Eso fue lo que leí yo. No sé si es por ahí. Marcelo, ¿usted qué leyó? Bueno, yo encontré que lo que se hacía era que con un esfingomanómetro, con el mismo tensiómetro, lo que se hacía era insuflar 20 milímetros de mercurio más de la presión sistólica que ya tenía el paciente. Y lo que se hacía era medir lo que era el lactato, que permitía, o sea, eso con referente a la primera prueba, que en realidad en la primera enfermedad era la enfermedad McArdle, que decía que había como que la gráfica, por así decirlo, era plana con respecto a la producción de lactato. Producción de lactato. No había, o sea, en sangre pues no había. Pues. Y lo que se hacía era que como se evitaba que pasara oxígeno hacia los tejidos y la glucosa, pues, el glucógeno, no había síntesis, pues eso era lo que se miraba, por así decir, la concentración de lactato y otra cosa que creo que era la que dijo Eduardo, que también se miraba la concentración de ella, pero creo que en realidad todas eran como que una curva plana en la primera, pero todas variaban según la enfermedad. Si no mal recuerdo, creo que en la tercera enfermedad, en la desaminasa, la desaminasa, creo que sí había una producción de lactato ahí. Si no mal recuerdo, sí. Si vos bloqueas la cadena respiratoria que necesita oxígeno para funcionar,
o si bloqueas metabolitos en el ciclo de Krebs, pero estás produciendo piruvato, entonces nosotros en el músculo vamos a seguir produciendo energía, pero de manera anaerobia. La prueba isquémica es inducir isquemia en el tejido para ver si hay producción de lactato, es decir, si está funcionando la glucólisis. ¿Ya? Lo que yo entendía es que al no haber oxígeno y al no haber glucosa, el lactato ha sido como una gluconeogénesis para pasar a piruvato. Y pues yo entendí que así es que se daba la síntesis de ATP. Pero claro, el lactato pues hacía como que una función. O sea, el lactato es una concentración de sangre, entendía yo. Sí, cuando vos producís lactato, estás produciendo ATP, pero de una manera anaerobia. Sí, sí. Y solamente te lo va a permitir la glucosa, ¿cómo se llama? Solo te lo va a permitir aquellas reacciones en las cuales vos estás produciendo piruvato. En el caso de la glucogenosis, vos no tenés glucosa, por lo tanto no tenés piruvato, por lo tanto no tenés de dónde sacar lactato. Entonces la prueba de isquemia te va a salir aplanada, porque el lactato no va a variar porque no lo estás produciendo. Si no hay piruvato, si no hay glucosa no hay piruvato, si no hay piruvato no hay lactato. ¿Ya? En cambio, si vos producís isquemia en un paciente con CPT1 o con enfermedad de la mitocondria, estás produciendo piruvato porque hay glucólisis normal, porque hay gluconeogénesis. Entonces, al inducir la hipoxia por esa presión con el manómetro, entonces eso va a llevar a que la curva de lactato se aumente en el momento de que vos restringes el oxígeno que llegue al músculo. ¿Ya? ¿Y qué más? En el caso de la anilatociclasa, no se produce tanto elevación de lactato porque la anilatociclasa produce directamente ATP. ¿Ya? En presencia o sin presencia de oxígeno. Ahora, Dani, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, lo último del libro, salen como unos fármacos que se llama gencifrofilo, ¿cómo es? Así. Fibrosilo. Entonces, sí, dice que cuando a un paciente le quitaron esos fármacos, dice que tuvo una buena mejoría en su músculo. Entonces, bueno, más que todo como una pregunta, pues, es que a mi papá ese medicamento se lo dieron, se lo recetaron, pero porque él tenía alto lo que son las grasas, estos triglicéridos, lo tenía alto, entonces le mandaron esos fármacos. Pero después, al pasar de un mes, él sentía los músculos todos débiles, sin fuerza y así, no sé si será por el fármaco. Sí. Porque había leído eso. El fibrosilo es un fármaco de mucho uso comercial, como usted dijo, es para disminuir la cantidad de triglicéridos en sangre y uno de sus efectos adversos es la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis quiere decir muerte de la célula muscular y se da principalmente por eso aparece en el libro, porque bloquea la cadena respiratoria en la célula muscular, pero como efecto adverso, porque no es su función. Entonces, en ese caso, lo más ideal es retirar el fármaco. Sí, porque después que retiraron el fármaco, ya él tuvo una mejoría. Bueno, yo tenía una pregunta que era respecto, creo que lo que dice el ADN mitocondrial, que se dudaba todavía si vendría solo de la madre. O sea, creo que así textualmente lo dice en el artículo, pero es que lo que era el ADN mitocondrial venía de la madre. Entonces, no sé si va a sonar como ignorante, pero no entendí la parte que yo le expliqué. Todavía no estoy muy claro de ella, de por qué el ADN mitocondrial paterno al final les quedaba algunas complicaciones en la cadena respiratoria. Fíjate que ahorita no te podría
como te digo, no te podría aclarar ese sentido porque tanto el ADN nuclear como el ADN mitocondrial provienen de ambos. Tanto el padre, tienes que tener la mitad del padre y la mitad de la madre. Hay una cosa especial porque yo lo di en una clase de biología acerca del ADN mitocondrial y la recombinación entre padre y madre, y que al final te hace un juego entre el ADN que viene de tu abuelo, tu abuela, tu abuelo, tu abuela. Pero fíjate que eso lo vamos a dejar pendiente, lo voy a revisar y en la próxima sesión lo aclaramos, porque ahorita no lo tengo en mente. Ok, chicos, si no hay más preguntas, ya vieron que está la asignación. Bueno, no está la asignación en el aula, ya les mandé el proyecto de trabajo final. La próxima semana vamos a avanzar en eso, en pareja, por favor. Y nada, que tengan buen fin de semana, chicos. Gracias, Doc. Igual, cuídese. Igual, doctora. Gracias. Cuídense.